Las playas de México, por ley, no le pertenecen a ningún desarrollador por más dinero que tenga, le pertenecen a la nación. Y en los últimos meses, varios proyectos de lujo que construyeron muros, escolleras y accesos privados sobre esa franja de playa que es de todos los mexicanos, empezaron a toparse con esa ley de frente. Ya hemos hablado en este canal de cómo el gobierno decidió abrir el acceso al Parque del Jaguar, en Tulum, de forma gratuita para los mexicanos, retirando incluso el muro tradicional de la entrada. Lo que vamos a contar ahora es la otra cara de esa misma lógica. ¿Qué pasa cuando, en lugar de un gobierno abriendo un acceso público, es un desarrollador privado el que decide cerrar uno? Empecemos por Nayarit, el caso más reciente y más contundente. En julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por Alicia Bárcena, revocó la concesión de zona federal marítimo terrestre al proyecto Cantiles de Mita, de Grupo DINE, en la playa Las Cocinas, dentro de Punta Mita. El desarrollo, que planeaba operar bajo la marca hotelera de lujo estadounidense Montage, había construido un muro y una escollera sin ningún permiso, obstruyendo la franja de 20 metros que la Constitución reserva como dominio público, y había talado manglar en dos esteros cercanos. La zona, además, es hábitat crítico de anidación para 3 especies de tortuga, la laúd, la golfina y la carey. La revisión técnica, jurídica y administrativa de Semarnat concluyó que el proyecto incumplía la ley y fue el segundo megaproyecto cancelado por el gobierno federal en esa misma zona de Punta Mita en apenas 2 meses, lo que sugiere que no se trata de un caso aislado, sino de una franja costera completa bajo presión inmobiliaria, sostenida durante años. Los pobladores locales, que llevaban tiempo denunciando la obra, reportaron detenciones arbitrarias por parte de la policía estatal durante las protestas previas a esta decisión, lo que da una idea de cuánto tiempo llevaba este conflicto sin resolverse antes de que la autoridad federal finalmente actuara. No es un caso aislado. En Tulum, Quintana Roo, Profepa anunció que iría por la demolición de un desarrollo turístico, en lo que sería el primer caso formal de este tipo en el país, sentando un precedente que las propias autoridades reconocieron como inédito. Hasta ese momento, la vía habitual frente a construcciones irregulares era la clausura administrativa, no necesariamente la demolición completa, exigiendo la restitución del daño ambiental causado. La procuradora de Profepa, Mariana Boy, fue clara al señalar que este problema no se limita a una sola zona. Identificó patrones similares en Yucatán, Campeche y Baja California, y calificó a Quintana Roo de foco rojo por la presión inmobiliaria sobre sus costas de alto valor ambiental. En ese mismo estado, apenas la semana anterior a este anuncio, en Puerto Morelos, 3 obras fueron clausuradas por carecer de autorización de impacto ambiental, lo que muestra que no se trataba de un caso puntual, sino de una revisión activa y continua de la zona. En Oaxaca, dentro del Parque Nacional Huatulco, Profepa clausuró obras irregulares después de que se abriera, sin ningún permiso, una brecha de 200 metros de largo hacia la playa conocida como La Blanquita, arrasando vegetación de selva baja para habilitar un acceso privado. En Mazatlán, Sinaloa, el problema tomó otra forma. Palapas y mobiliario instalado de manera irregular en la zona federal, junto con muros de concreto que buscaban delimitar espacios como si fueran privados. El delegado de Profepa en el estado, Marco Antonio Moreno León, fue directo sobre el criterio que están aplicando: los famosos muros de concreto que todo el mundo quiere hacer, esos no se van a autorizar, y los que están hechos, nosotros vamos por la demolición de los que ya tenemos en procedimiento. Y en Yucatán, en la localidad costera de Chuburná Puerto, el colectivo ciudadano Salvemos las Dunas denunció al complejo inmobiliario Las Dunas por la destrucción de las dunas costeras para construir un hotel o conjunto de departamentos, con maquinaria pesada removiendo arena frente al puerto de abrigo. Los propios integrantes del colectivo organizaron jornadas informativas y de recolección de firmas entre los habitantes de la población después de que se difundieran en redes sociales imágenes de los trabajos en la zona de dunas. La denuncia ciudadana fue suficiente para que el propio gobierno estatal pidiera formalmente a Semarnat y a Profepa que investigaran el proyecto, en un ejemplo de cómo la presión de comunidades locales organizadas puede escalar hasta obligar a una revisión federal, incluso antes de que exista una resolución final sobre el caso, lo que conecta todos estos casos, de Nayarit a Yucatán, pasando por Quintana Roo, Oaxaca y Sinaloa, es el mismo principio legal. El artículo 27 de la Constitución establece que las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar son bienes de dominio público de la nación, inalienables e imprescriptibles. En términos simples, eso significa que nadie puede volverse dueño de una playa, ni cercarla, ni construir un muro que le impida el paso a cualquier mexicano que quiera caminar por la arena, sin importar cuánto haya costado la propiedad de al lado, ni qué marca internacional esté detrás del proyecto. Ese principio no es nuevo, viene de la propia Constitución de 1917 y se ha mantenido prácticamente
sin cambios durante más de un siglo, precisamente para blindar el acceso público a las costas frente a cualquier intento de apropiación privada, sea de un inversionista nacional o extranjero. Lo que sí es relativamente nuevo es la forma en que se está aplicando ese principio durante esta administración, no solo negando permisos nuevos, sino revisando y revocando concesiones que ya llevaban años operando, en algunos casos con obras físicas completamente terminadas. Eso implica un proceso administrativo más complejo porque no se trata de detener un proyecto en planos, sino de deshacer construcciones ya existentes, con inversiones millonarias de por medio y en varios casos con comunidades locales que llevaban años exigiendo esa misma acción sin obtener respuesta. Y ahí está el punto que conecta a todos estos casos con algo más grande que cada expediente por separado. No importa si el desarrollador es una constructora mexicana como Grupo Dine o si detrás hay una marca hotelera global como Montalle. No importa si el proyecto está en una zona turística consolidada como Punta Mita o en una comunidad pesquera como Chuburnapuerto. Cuando alguien con suficiente dinero decide que puede construir un muro sobre playa pública y tratarla como si fuera suya, la ley mexicana, y cada vez con más frecuencia este año, las propias autoridades ambientales, están respondiendo con clausuras, revocación de concesiones y, en el caso de Tulum, el inicio de un proceso formal de demolición. Todavía falta ver cuántos de estos procesos administrativos terminan efectivamente en demoliciones completas y cuántos se resuelven con negociaciones, multas o regularizaciones parciales, como está ocurriendo en Mazatlán con el proceso de las palapas, donde la propia Profepa aclaró que quien esté ordenado y cumpla con la ley va a poder seguir trabajando, dejando abierta la puerta a que ciertos negocios pequeños se regularicen en vez de ser demolidos por completo, mientras que los muros de concreto de mayor escala sí enfrentarían la demolición directa. Esa distinción importa, porque muestra que la respuesta del gobierno no es uniforme ni automáticamente punitiva en todos los casos. Varía según el tamaño del daño ambiental, el tipo de construcción y si existe voluntad del propietario de corregir la situación dentro del marco legal. Pero el patrón de este año es distinto al de administraciones anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, hay una procuradora federal dispuesta a decir en público que ciertas zonas del país son foco rojo por la presión inmobiliaria, y una Secretaría de Medio Ambiente dispuesta a revocar concesiones a proyectos ya construidos, no solo a negar permisos nuevos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estas acciones son suficientes para frenar la privatización de facto de las playas mexicanas, o hace falta una estrategia todavía más agresiva contra los desarrollos que ya llevan años operando así? Déjalo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de cobertura, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas entregas.